O la gente como va. Bueno, volvemos con el canal que hace un montón que no subía nada. Y bueno, va a ser un video sobre Fórmula Uno que es la primera vez que voy a subir algo de Fórmula Uno, así que quizás sea la última. Pero es simplemente un video cortito, una reflexión, como para eh, decir algunas cosas que por ahí mucha gente no dice. Y y hacen quizás análisis que desde mi punto de vista son erróneos y, y además también un poco hacer el video para mantener un poco activo el canal que la verdad que quedó abandonado por falta de tiempo. Falta de tiempo para hacer los videos, ¿no? Básicamente el video de hoy es para hablar un poco sobre Lando Norris, eh, que bueno, está siendo muy criticado, eh, un poco creo yo con justa razón. Y básicamente, mi idea básicamente es responder una pregunta que mucha gente se hace, si es la siguiente: si Lando Norris puede ser campeón o si está preparado para ser campeón, ya sea este año o dentro de un par de años, ¿no? Así que básicamente mi idea es analizar un poco eh, por qué creo yo que quizás Lando Norris sea campeón algún día, pero es que se le va a hacer muy difícil, ¿no? Y básicamente para empezar a analizar eso, creo yo que hay que empezar con algo fundamental que yo lo vine diciendo en videos anteriores, pero creo que nunca está de más decirlo, y es que hay que entender que existe la desigualdad particularmente, ¿no? Es casi algo filosófico, pero existe la desigualdad. O sea, las personas son distintas y hay personas que tienen ciertos atributos que otros no tienen y viceversa, ¿no? Y eso, desde mi punto de vista, genera que haya gente que triunfe en algo y gente que por más que se esfuerce y haga todo lo posible, no le vaya bien. O sea, eso básicamente es un poco para anular lo que se conoce como la teoría del esfuerzo, de que todo con esfuerzo es posible. Yo considero que no. Yo considero que a veces hay cosas que por más que sean extremadamente forzadas y se haga un sacrificio grandísimo, lamentablemente siempre va a haber alguien que al haber nacido con ciertos atributos no va a necesitar de tanto esfuerzo y va a triunfar, y la otra persona que quizás haga más esfuerzo eh, no le va a ir bien o no va a poder triunfar a lo que se dedique, sea un deporte o lo que sea en general. Entonces, entendiendo eso, eh, básicamente acá viene el tema de Norris y la comparación que quizás se hace con otro tipo de pilotos, ¿no? Básicamente Norris tiene un handicap que creo yo que no lo va a poder cambiar nunca, que es básicamente su personalidad, el cómo se lo ve trabajar bajo presión. Y es un piloto que obviamente se sentiría mucho más cómodo que en lugar de Piastri haya quizás un piloto que tenga la misma personalidad de él, solamente que lo cuide, por así decirlo, y no le meta presión, ¿no? Básicamente lo que estamos viendo en McLaren es que ellos tienen el auto más rápido de la parrilla y estamos viendo cómo Piastri con ese auto domina y tiene los resultados prácticamente mejores que él, siendo que, siendo que McLaren siempre tuvo un favoritismo por Norris, y así todo el chico este estando, por así decirlo, opacado por la misma escudería, porque obviamente Piastri sabe que el piloto elegido número uno es Norris y no él. Así todo el chico este, por la personalidad fría que tiene,
es como que sigue adelante y se lo está comiendo mentalmente, psicológicamente a Norris. Inclusive sabiendo que el equipo lo apoya más a él todavía, hasta que el chico este lo empieza a superar cada vez más seguido y él se empieza a equivocar y ahí seguramente el equipo va a perder la confianza que tendrá en él, ¿no? Pero mientras tanto va a seguir siendo un piloto que tenga cierto favoritismo por parte de la escudería y eso lo va a calmar un poco, pero siempre va a estar perseguido por su propio compañero de equipo. Habiendo aclarado eso, eh, hay mucha gente que quizás considera que Norris es un mal piloto. Yo en lo personal considero que no, yo considero que es un piloto bueno. Es un piloto rápido, eh, pero no es completo y no tiene la personalidad que necesita para salir campeón. Puede ganar carreras, inclusive hasta puede ganar un campeonato, pero se le va a hacer extremadamente difícil, casi imposible diría yo. Pero bueno, puede pasar. Yo en lo personal lo comparo un poco con el caso de Jenson Button cuando salió campeón con el Brown, que era una situación similar a la de McLaren, es decir, los Brown volaban en todos los circuitos. Este, pero ¿qué pasaba? Justamente lo que mencioné antes, ¿no? En ese caso, Baton tenía un piloto número 2 que era Barrichello, que estaba acostumbrado a ser escudero de Schumacher prácticamente durante toda su campaña, y al haber sido elegido Jenson Button piloto número 1 de la escudería, eh, Barrichello tomó ese rol, a pesar de que le intentaba ganar, pero bueno, quizás Baton era un poco más rápido o más prolijo. Y terminó siendo campeón Jenson Button, que desde mi opinión, desde mi punto de vista, era un piloto que no tenía personalidad para salir campeón, no tenía quizás lo que tenía que tener. Era un piloto que desde mi punto de vista era mediocre en el sentido de que hacía lo que tenía que hacer, pero no hacía nada distinto, como si vemos que ha hecho Schumacher en su momento, que ha hecho Hamilton, Verstappen, Alonso. Son pilotos que no sacan ningún conejo de la galera cuando uno menos se lo espera, sino que simplemente son pilotos que aprovechan el auto cuando lo tienen y, y son rendidores, pero no son personas que uno los vea con una personalidad de comerse el mundo como si uno lo veía con pilotos como Hunt, como Hamilton, Verstappen, Senna, entre otros, ¿no? Se nota desde muy lejos qué personalidad tienen ese tipo de pilotos y por qué ganan. Ahora bien, otra cosa, otro factor también psicológico de Norris, básicamente es un piloto que se lo nota como declara, ¿no? Básicamente mucha gente lo tilda de llorón y la realidad es que un poco lo es. Obviamente también hay que entender que en un mundo tan complejo como es la Fórmula 1, las declaraciones también son jugadas, digamos, o sea, lo que se conoce como manejar abajo del auto. eh, Muchas veces se intenta generar un tipo de baiteo a través de declaraciones para lograr distintas cosas, ¿no? Generar distintas emociones, entre otras cosas. Entonces los pilotos también muchas veces juegan con eso, declarando, ¿no? No nos olvidemos que es un mundo donde el mundo de la Fórmula 1 es un mundo donde muchas cosas están, por así decirlo, coacheadas, entonces todo lo que se hace tiene un porqué. Obviamente hay pilotos que cuando salen de ese cassette que se suele decir, se nota mucho, pero uno ve como Norris prácticamente se ríe de que digamos, la gente, ¿no? El público no lo quiere a él por su personalidad o lo que sea, y él como que de alguna manera usa eso a su favor, ¿no? Entonces,
El punto acá es que él, por más que use eso a favor y todo, la realidad es que a la hora de ser él contra los otros 19 autos, se ve que le cuesta y se ve que, como dije antes, su propio compañero de equipo lo destruye psicológicamente, lo anula por completo, entonces él termina cometiendo errores como el que cometió en la clasificación, donde obviamente termina rompiendo un auto que, si bien después terminó la carrera y llegó en, digamos, en un puesto de puntos, la realidad es que ese auto había que ponerlo 1-2, sea Piastri Norris o Norris Piastri, McLaren necesita el 1-2. Y encima, como si no fuera poco, perdió la punta del campeonato. Entonces, ahora es donde quizás vamos a empezar a ver un Norris que hasta este momento, hasta este último Gran Premio, se lo veía, entre comillas, tranquilo. Y ahora lo vamos a ver cómo va a tener que pelear contra su propio compañero de equipo. Seguramente lo vamos a ver que quizás hacer muchas poles, porque como dije antes, a mí me parece que es un piloto rápido. Me parece que es un piloto que yendo solo tiene mucha prolijidad y sabe optimizar el rendimiento del auto, pero me parece que el talón de Aquiles de él es en carrera. Lo vimos como con Hamilton cometió 2 veces el mismo error, o sea, es un error que un piloto que quiere ser campeón del mundo no puede caer 2 veces en la misma trampa. Eh, y estamos hablando de que Hamilton, si bien es un piloto muy experimentado, la realidad es que el rendimiento de su auto era muy inferior al de McLaren y así todo lo aguantó 2 vueltas, que en un Gran Premio de Fórmula 1 que te dejen taponado 2 vueltas te puede hacer perder un podio. Yo creo que sin lugar a dudas si Hamilton no hubiera sido más inteligente que él en esas maniobras, eh, Leclerc no hubiera llegado al podio, hubiera sido Norris tercero. Eh, no sé si segundo, pero seguramente hubiera sido tercero Norris. Y gracias a la viveza de Hamilton y también un poco a la pelotudez de Norris, él termina perdiéndose el podio y termina quedando Leclerc tercero, ¿no? Entonces, ese tipo de errores, ese tipo esa falta de picardía que tiene, ya te demuestra de que es un chico que prácticamente no está preparado para salir campeón. Y si saliera campeón seguramente le va a costar muchísimo. Va a necesitar un auto que sea mucho más contundente que el que tiene hoy en día. Y va a necesitar un compañero de equipo que juegue para él. Cosa que es todo lo contrario a lo que hoy en día está haciendo Piastri. Así que eso es un poco el análisis y reflexión que quería hacer así más resumido. Así que nada, espero que les haya gustado y bueno, nos veremos en otro video en algún momento.